Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que van a estar en esta sintonía. Es un privilegio poder saludarles. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que Dios me concede de poder estar nuevamente acá en este video y al mismo tiempo, hermanos, ¿verdad?, de dirigirme a ustedes en este saludo y con este mensaje de la palabra. Le damos la bienvenida desde ya a todos los hermanos que van a estar presentes. Dios bendiga a nuestro hermano Churge que está con nosotros en este momento. Un saludo muy especial para nuestro hermano, su familia, nuestro hermano David. Bendiciones. Qué bueno que estamos acá en este video. Vamos a compartir la palabra y vamos a ver este tema. Hemos estado llevando diferentes temas, ¿verdad?, a lo largo de estas predicaciones que hemos estado llevando en estos tiempos. Y siempre hay, ¿verdad?, esas preguntas referente al bautismo. Y algunos hermanos, enséñanos acerca del bautismo y por eso es que estamos trayendo estos temas. Así es que creo que va a ser el tercer tema ya referente al bautismo y en esta ocasión, ¿verdad?, ya que tiene como tema principal los estudios que estamos llevando, el bautismo en agua, pero también, ¿verdad?, vamos a ver las razones equivocadas por qué bautizarse. Razones equivocadas por qué bautizarse. Ese es el tema que vamos a estar tratando. Así es que solamente estoy enviándoles a algunos hermanos el video para que puedan estar acá. Bueno, Dios bendiga a nuestro hermano Salvador. Dios le bendiga a nuestro hermano. Un privilegio poder saludarle. Bendiciones para usted, su familia, allá en su país, ¿verdad? Deseamos se encuentren bien en este momento. Así es que estamos acá. Solamente estoy enviando, como dije, el tema. Nuestro hermano David dice: amén, pastor. Dios siga bendiciendo más y más su vida y su familia. Amén, hermano. Dios les bendiga a ustedes también allá. Esperamos se encuentren bien, ¿verdad?, toda la familia. Bueno, aquí estamos. Estoy compartiendo, hermanos. Permítanme un momento en lo que termino de compartir acá. Ok. Dios bendiga a nuestra hermana Esperanza Ramírez, que está con nosotros. Un saludo muy especial para nuestra hermana. Le damos la bienvenida también a nuestro hermano Alex Márquez, que está con nosotros en este video. Dios bendiga su vida y su familia. Ok. Estamos. Aquí están nuestros hermanos. Les damos la bienvenida a nuestra hermana Mirna. Un saludo para nuestra hermana y su familia también. Dios bendiga a todos los hermanos que ven, ¿verdad?, desde Chile. Un saludo muy especial para todos ustedes, hermanos. Estamos acá. Tratar de enviar el video. Compártanlo, hermanos, por favor, para que otras personas también puedan escuchar la palabra de Dios. Ahí vamos. Tenemos un buen grupo ya de hermanos y vamos a iniciar este estudio de la palabra de Dios. Ok, creo que hasta ahí. Vamos a llegar hasta acá porque queremos entrar acá a lo que es el tema, el video que tenemos, el tema que estamos compartiendo. Ahí estamos. Dios bendiga a Lourdes Guevara, que está con nosotros, también a nuestro hermano Javier Herrera. Dios bendiga a nuestro hermano, todos los hermanos que vienen agregándose al video. Vamos a leer Mateo capítulo 28. Hemos estado teniendo visitas a la página de, ¿verdad?, las personas que creen, ¿verdad?, en la unicidad, o sea, unicitarios.
y han dejado, ¿verdad?, sus propias opiniones referente a lo que ellos creen del bautismo, pero hemos tratado de hablar a través de la Biblia y yo considero que no hay mejor manera, ¿verdad?, que poder entender lo que en verdad es el bautismo si no es a través de la palabra de Dios. Creo que no hay otra manera más correcta de entenderlo. Vamos a leer Mateo capítulo 28, verso 19, dice la palabra del Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oramos. Padre, le damos gracias, Señor, por su amor y su misericordia. Gracias por este momento, por este tiempo que usted nos concede de poder estar acá, Señor, impartiendo esta palabra. Bendice a todos los hermanos y amigos que están en sintonía, están conectados al video, Padre, para escuchar esta palabra y estudiar juntos tu palabra, Señor. Gracias le doy. En el nombre de Jesús lo hemos pedido. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero dar la bienvenida a nuestro hermano Mari, nuestro hermano Tulio, toda la familia. Un saludo muy especial. Como también tengo acá, tengo nuestro hermano Enos, que ya está con nosotros. Dios bendiga a nuestro hermano, su familia, nuestra hermana Ana Bautista. Dios le bendiga a nuestra hermana, también a su familia. Esperamos se encuentren bien. Nuestra hermana Ana Díaz, le damos la bienvenida también a nuestra hermana. Déjeme ver por acá. Ok. Bueno, los hermanos ahí están compartiendo. Ok, ahí estoy. Bueno, ahí están unos saludos de nuestros hermanos. Nuestra hermana, ahí están contestando, respondiendo algunos hermanos. Le doy la bienvenida a nuestro hermano Alejandro Banda, que también está con nosotros. Entonces, vamos a hablar acerca del bautismo y razones equivocadas por qué bautizarse. Vamos a estar hablando acerca de esto. Quiero dar la bienvenida a nuestro hermano Manuel Pizarro. Un saludo, hermano, un gusto verle acá conectado en este mensaje también. Gloria al Señor. Decía que hemos tenido, hermanos, visitas, ¿verdad?, de las personas que creen solamente en Jesús o que solamente en Jesús se debe de bautizar, ¿verdad?, haciendo caso omiso a lo que el Señor nos ha mandado en Mateo capítulo 28, verso 19. Y hemos estado tratando de dialogar, pero a veces no se puede. Hay personas que en realidad se molestan y comienzan, ¿verdad?, nos han tratado de diablos y de todas estas cosas que no me preocupa que lo hagan, ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Y sabemos que una persona que en verdad no ha nacido de nuevo, se puede esperar cualquier cosa. Ok, tenemos acá nuestra hermana Zuli, que ya está con nosotros también. Entonces, vamos a ver, como dije, ¿verdad?, las razones equivocadas por qué bautizarse. Porque hay muchos pensamientos y he escuchado a muchos cristianos, ¿verdad? Considero que tal vez no de la iglesia, pero sí hermanos que hemos conocido y dan su opinión referente al bautismo. Entonces, algunas opiniones, la verdad, o algunas razones por las cuales ellos consideran que hay que bautizarse son equivocadas bíblicamente. O sea, vamos a tener respuestas a través de la palabra y vamos a razonar referente, ¿verdad?, a esto, equivocaciones, por qué bautizarse. Entonces vamos a estar viendo todo esto. Esperamos en el Señor que Dios nos ayude. Tenemos a nuestro hermano Pablo Vilca. Dios le bendiga a nuestro hermano. Dice: Dios le bendiga, Dios lo siga bendiciendo, amado pastor. Amén, hermano. Dios me le bendiga a usted también. No sé de dónde nos está viendo, hermanos, si nos pueden los hermanos, ¿verdad?, decir desde dónde ellos están viendo el video. Ya tenemos a un hermano o hermanos que nos están viendo desde Chile. Hay hermanos que se conectan desde Argentina. De diferentes países. Hemos tenido hermanos desde Bermudas, Costa Rica, de diferentes países. Quiero dar la bienvenida a nuestro hermano Coreas Cabrera. Dios le bendiga a nuestro hermano Elí. Nuestro hermano Eliú también. Dios le bendiga a nuestro hermano que está acá con nosotros en este video. Así es que le damos la bienvenida a todos.
Entonces, vamos a ver algunas razones equivocadas por las cuales algunas personas creen que deben, ¿verdad?, de bautizarse. Comenzamos con el primer punto de las razones equivocadas por qué nosotros o por qué el cristiano debe de bautizarse. Muchas personas dicen, me quiero bautizar para estar más seguro de mi salvación. He escuchado a muchas personas que dicen, no, es que hay que bautizarnos para estar seguros de nuestra salvación. Como habían publicado algunos hermanos también, ¿verdad?, de que hay que bautizarse para perdón de pecados. Son razones equivocadas porque bíblicamente no es así. Y vamos a estar, ¿verdad?, tratando ese punto también. Tenemos a nuestro hermano Juan Francisco. Dios le bendiga, pastor, desde Veracruz, México. Un saludo para usted y su familia, hermanos, ¿verdad?, hasta allá, hasta Veracruz, México. Esperamos que Dios les bendiga grandemente, ¿verdad?, siga bendiciendo grandemente. Nuestro hermano Eliud, bendiciones, dice nuestro hermano desde Colombia. Dios bendiga a nuestro hermano, a toda su familia, y un saludo hasta allá, ¿verdad?, hasta Colombia. Damos la bienvenida a nuestra hermana Tati Ramírez, que está con nosotros. Bueno, ahí está. Si usted, déjeme ver acá. Uh, ok, hermano, vamos a estar orando, hermano Manuel. Vamos a estar orando, pedir al Señor, ¿verdad?, que extienda su mano, le ayude en esta situación que está pasando en este momento. Doy la bienvenida a nuestra hermana Elba de Márquez. Un saludo. Nuestra hermana Maritza Mancía, El Salvador, dice nuestra hermana. Un saludo para nuestra hermana hasta El Salvador. Nuestro hermano Elí es de El Salvador. Dios bendiga a nuestra hermana Petra Ochoa, que está con nosotros también. Entonces, decía, ¿verdad?, muchas veces, quizás alguna vez usted lo ha escuchado, algunos hermanos dicen, bueno, me quiero bautizar para estar más seguro de mi salvación, estar más seguro de mi salvación. El bautismo no es una condición para ser salvos. Y espero que me sepa explicar en esto, ¿verdad? Y no se malinterprete lo que estoy diciendo. El bautismo no es una condición para ser salvo, tampoco le enseña seguridad a nuestra salvación. Si tienes duda antes de ser bautizado, las tendrás después de ser bautizado. Nuestra salvación descansa, quiero que notemos esto, nuestra salvación descansa completamente en la obra de Cristo por nosotros. Las dudas desaparecen y la confianza renace cuando empezamos a descansar sobre la promesa de Dios. Nadie es salvo por bautizarse, o los pecados son perdonados porque te bautizas. Los pecados los perdona Cristo. Con su sangre preciosa nos limpia, nos lava. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Así es que estamos seguros en Cristo Jesús. Le hemos recibido. El siguiente paso, después de haber creído, como hemos venido diciendo, es bautizarnos. ¿Es esencial el bautismo? Claro que sí, en obediencia a lo que Dios nos ha establecido. Entonces, cuando una persona dice, me quiero bautizar para estar más seguro de mi salvación, es un punto muy equivocado, porque no te bautizas para estar seguro de tu salvación. Debes de estar seguro de tu salvación si has recibido a Cristo en tu corazón. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, entonces eres salvo. Eres salvo. Algo otras veces dicen, bueno, entonces ya no tengo que bautizarme, de todas maneras ya soy salvo, ¿no? La Biblia nos manda a bautizarnos como acto de obediencia. Ya estuvimos explicando esto y quizás no quiero ahondar, hermano, porque estuvimos explicando en los aspectos, ¿verdad?, que esto abarca, ¿verdad?, esa presencia o ese significado referente al bautismo. Estuvimos explicando, ¿verdad?, claramente acerca de esto. Y como explicaba y como decía, necesitamos, hermanos, entender esto, ¿verdad?, para poder aplicarlo a nuestras vidas. Entonces, bueno, vamos a continuar. Como segundo punto, ¿verdad?, hemos escuchado también decir, ¿verdad?, a muchas personas, me quiero bautizar para recibir el Espíritu Santo. Me quiero bautizar para recibir el Espíritu Santo. Me quiero bautizar porque yo quiero recibir el Espíritu Santo. El bautismo no es para recibir el Espíritu Santo.
El bautismo no es para recibir el Espíritu Santo. Tuvimos comentarios de muchas personas, ¿verdad?, que al momento de bautizarse se tiene que recibir el Espíritu Santo. Este es un concepto equivocado, ya que la Biblia no lo respalda. No se bautiza para recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Encontramos en la palabra de Dios, Hechos capítulo 10, Pedro llega a la casa de Cornelio, un centurión que lo envía, ¿verdad?, a llamar, ha reunido su familia y a los amigos más cercanos, y están ahí. No habían recibido ni siquiera a Cristo todavía. Estaban esperando a ver qué palabra llevaba Pablo, porque el ángel le había dicho que lo mandara a llamar. Y Pablo, cuando escucha el testimonio de Cornelio, cuando él le comienza a hablar todo lo que había pasado con él, que había visto al ángel, lo que el ángel le había dicho, entonces Pedro, comienza a explicarle acerca de Jesucristo. Y cuando aún estaba hablando, dice que el Espíritu Santo llegó al lugar y los llenó a todos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas y bueno, fueron bautizados. Entonces, sencillamente el bautismo en agua no es para recibir el Espíritu Santo. Por eso, ¿verdad?, lo tratamos de traer esta razón por la que algunos hermanos quieren bautizarse. Me quiero bautizar para recibir el Espíritu Santo. El cristiano recibe el Espíritu Santo en el momento de su conversión. La palabra de Dios dice que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo y aparte de ello, el Espíritu de Dios es derramado en nuestros corazones. Cuando una persona recibe a Cristo de corazón y hay una conversión genuina, el Espíritu Santo entra a la vida de la persona, ya que quien hace la obra de regeneración y santificación en la vida de la persona es el Espíritu de santidad, el Espíritu Santo de Dios. Ahora, Cristo perdona nuestros pecados. Al momento de venir a Él, nos lava con su sangre, pero hay una obra de regeneración que es de la que se encarga el Espíritu Santo en nuestras vidas. Somos, ¿verdad? En ese momento nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios. Veamos lo que dice Efesios, capítulo 13, vamos a leer Efesios, capítulo 13, Efesios, capítulo 1, verso 13. Déjeme ver si este es el texto que quiero leer. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a ver lo que dice Romanos. Si tiene algún comentario puede hacerlo referente al tema que estamos tratando. Déjeme ver por acá. Creo que no hay, ¿verdad?, comentarios ahorita. Damos la bienvenida a todos los hermanos que ya están acá con nosotros en el video. De una manera especial a todos, los saludamos y esperamos, ¿verdad?, de que el Señor bendiga grandemente sus vidas y su familia siempre. Romanos, capítulo... Déjame ver por acá. Vamos a buscar Romanos. Vamos a leer el capítulo 8. Y tenemos... verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿cómo nosotros estamos seguros que al momento de recibir a Cristo somos de él? Porque tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, dice la palabra, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La palabra de Dios nos enseña, el apóstol Pablo escribiendo dice, porque por fe andamos, no por vista, y esto involucra el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Nadie puede ser de fe si no tiene el Espíritu de Dios en sus vidas. Entonces veíamos esto, ¿verdad? Es imposible que un verdadero cristiano no tenga el Espíritu Santo. Si alguno, de acuerdo a lo que hemos leído, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto lo enseña Romanos capítulo 8, verso 9. Entonces, cuando la persona dice, me voy a bautizar para recibir el Espíritu Santo, tiene un problema serio, porque ya debería de tener el Espíritu de Dios. El bautismo no es para recibir el Espíritu Santo. Sin embargo, cuando recibimos a Cristo, también recibimos al Espíritu Santo. No debemos nosotros de confundir, hermanos, el sello y apartados por el Espíritu Santo. El sello que nos hace
¿verdad? Exclusivamente es de Cristo y tener a Cristo en nuestras vidas. Juan Francisco dice, el bautismo simboliza muerte, sepultura y resurrección. El bautismo en agua. Claro que sí, eso ya lo estuvimos viendo, ¿verdad? En los estudios anteriores, en los temas anteriores. Tenemos dos temas antes que este, usted los puede buscar ahí o los pueden buscar ahí y estuvimos hablando acerca de esto. El bautismo simboliza muerte, sepultura y resurrección y una nueva vida, ¿verdad? En Cristo Jesús, o testimonio de esa nueva vida que se está llevando en Cristo Jesús. Entonces, si alguien dice, me quiero bautizar para recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Tiene una razón muy equivocada por querer bautizarse. Tiene que tener ya al Señor. Por esta razón, la persona se bautiza porque, ¿verdad? Entra esa comunión con Dios, con Jesucristo y obedece la palabra que Jesucristo nos ha dicho que obedezcamos. ¿Cuál es? Bueno, obedecer su palabra. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que están escritas. Todas las cosas. Entonces, parte de guardar todas esas cosas, incluimos, ¿verdad? O está incluido también el bautismo, ¿verdad? Cuando hemos creído en Cristo Jesús. Ahora, como punto número 3, muchas personas dicen, me quiero bautizar para sentirme más cerca del Señor. Y esta es una razón equivocada para llegar al bautismo. Como decíamos, el punto número 1 para los que vienen llegando acá, razones equivocadas. Algunas personas dicen, me quiero bautizar para estar seguro de mi salvación. Esta es una razón equivocada para bautizarse. O me quiero bautizar para recibir el Espíritu Santo. Esta es una razón equivocada por el cual bautizarse. El punto número 3 que estamos viendo de razones equivocadas, me quiero bautizar para sentirme más cerca del Señor. Muchas veces la persona piensa que al bautizarse se va a sentir más cerca del Señor. Ya debería de estar cerca del Señor. Ya debería de estar en Cristo. La palabra de Dios dice que estamos en Él. ¿Dónde nos ha ubicado el Padre? Juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿A dónde estamos nosotros? En Cristo Jesús. El apóstol Pablo que decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, cuando nosotros tenemos esta bendición, este privilegio de estar en Cristo Jesús, en el momento que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, le pedimos perdón por nuestros pecados, Cristo entra a nuestras vidas y somos parte. Él es parte de nosotros y nosotros parte de Él. Entonces, el decir que me quiero bautizar para sentirme más cerca del Señor es una razón equivocada por querer bautizarse. El bautismo sencillamente es un paso de obediencia al Señor y no debemos atribuirle al bautismo un poder que las Escrituras no nos muestran. No podemos atribuirle al bautismo un poder que las Escrituras no nos muestran. El bautismo trae consigo gozo, claro que sí, sentimos gozo por, claro, el cumplir los mandamientos, el cumplir las ordenanzas de Dios, trae gozo a la vida de toda persona que lo hace. Por ejemplo, Hechos, vamos a ir ahí, Hechos capítulo 8, y vamos a tomar el verso 39, dice la palabra. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Siguió gozoso su camino. Entonces, ¿qué es lo que trae el bautismo? Gozo al cumplir lo que Dios nos manda, como cualquier otra ordenanza o mandamiento de Dios. Cuando tú obedeces la palabra, tú sientes gozo en tu vida, porque sabes que estás haciendo la voluntad del Señor. A mí me enseñaron que el bautismo es un requisito que Dios dejó en su Santa Escritura y es una nueva vida y dejando el viejo hombre. Ok, déjeme entender acá. A mí me enseñaron que el bautismo es un requisito que Dios dejó. Claro, el bautismo es un requisito que Dios dejó. El que creyere y fuere bautizado será salvo, punto y coma. Mas el que no creyere será condenado. Eso dice la palabra. Ahora, entendemos bien, ¿verdad?, que es un requisito. Claro que sí, en su Santa Escritura. Y es una nueva vida y dejando el viejo hombre. Bueno, el bautismo representa esto, lo que ya hemos hecho antes de llegar al bautismo. Cuando una persona llega al bautismo porque ya creyó, ya es una nueva criatura, el viejo hombre quedó atrás y está cumpliendo lo que con el viejo hombre no hubiera hecho. El nuevo hombre lo está haciendo. Obedecer la palabra de Dios.
Dice acá, hermano, bueno, Gino, anda ahora a los hospitales. Aquí todo el mundo tiene acceso al internet. Seguro anunciarás tu iglesia por cobrar. Parece que es la primera vez que usted está acá y juzga de una manera, ¿verdad? Como toda persona que no usa de razón, ¿verdad? Nunca hemos cobrado. Tenemos ya, creo, de estar en estos videos más de 2 meses. Jamás hemos mencionado dinero y mucho menos anunciado la iglesia. Hemos comenzado este video y ni siquiera he mencionado la iglesia. Así es que estás equivocado. Creo que ahorita anda un poquito distraído de la mente Gino Roque, que está opinando de esa manera. O, bueno, también debemos de entender, ¿verdad?, la situación espiritual que está llevando. No se preocupe. Vamos a estar orando por usted como lo hacemos por todas las personas y por toda su familia también. Ok, vamos, continuemos, hermano. El punto número 4, razones equivocadas por qué bautizarse. Eso es lo que estamos tratando. Quiero dar la bienvenida a Maribel Arreola, nuestra hermana Carlina, nuestra hermana Claribel Marroquín, Ashley Noguera, nuestro amigo Guzmán. Bueno, estamos acá. Cualquier comentario referente al tema puede hacerlo con toda libertad. Aquí estamos. Si hay alguna pregunta, puede hacerlo. Entonces, número 4, ¿verdad? Razones equivocadas para por qué bautizarse. Ya estuvimos viendo la primera, que es: me quiero bautizar para estar más seguro de mi salvación. Me quiero bautizar para recibir el Espíritu Santo. Me quiero bautizar para sentirme más cerca del Señor, que son razones equivocadas, que ya las estuvimos viendo. Siguiente punto: me quiero bautizar para no tener tentaciones. Me quiero bautizar para no tener tentaciones. La Biblia nos dice, de acuerdo a lo que quizás pudiéramos escuchar, no es que, por ejemplo, el que dice, bueno, quiero estar, bautizarme para estar más cerca del Señor. Esto implicaría de que esa persona no va a ser tentada, esa persona no va a pasar ningún problema. Es una razón equivocada y muy equivocada, porque es cuando más tenemos tentaciones. Jesucristo mismo, siendo Dios, fue tentado. La Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, veíamos acá, ¿verdad? Me quiero bautizar para no tener tentaciones. La Biblia nos dice todo lo contrario. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, sería la palabra, persecución, de acuerdo a lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Si gusta que vayamos ahí con la palabra, vamos. Estamos hablando del texto 2 de Timoteo 3, 12, lo que nos dice la palabra del Señor. Ok, vamos a tratar ese punto también que ha dicho nuestro hermano Juan Francisco. Nuestro hermano Juan Francisco dice, sin el bautismo, no somos miembros de la iglesia o del cuerpo de Cristo, dice nuestro hermano. Dice acá Neira Escobar, buenas noches, pastor, Dios le bendiga, desde Colombia, le damos la bienvenida a nuestra hermana desde Colombia. También nuestra hermana Mari Solano, que está acá con nosotros, dice, Dios le bendiga, pastor, Dios bendiga a nuestra hermana, su familia, un saludo para todos, hasta California. Bueno, estamos acá, dijimos que íbamos a leer Segunda de Timoteo, ¿verdad? Es el que tenemos, Segunda de Timoteo capítulo 3, y vamos a leer el verso 12, dice la palabra del Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. O sea, el venir mejor dicho, el ser bautizado, eso no te va a librar de la tentación. Si llevas una vida en Cristo, vas a ser perseguido, vas a ser tentado en todo momento. ¿Quiénes son los que son tentados? Los que llevan una vida en Cristo. Los que no, ¿por qué van a ser tentados? Si ya están viviendo, ¿verdad?, en el pecado. La tentación nos referimos al pecado, ¿verdad? La persona es tentada a desobedecer los mandatos de Dios de la manera que lo hizo, ¿verdad?, Eva, de la manera que lo hizo a Adán. Fueron tentados a desobedecer la voz de Dios, la palabra de Dios que Dios les había dado. Así es que, bueno, entonces decíamos esto, ¿verdad? Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
puesto que nuestra lucha no es contra sangre y carne, de acuerdo a lo que dice Efesios. Es decir, no es contra seres humanos, sino contra Satanás y sus huestes. Podemos decir que después del bautismo puede venir mayor persecución de parte de Satanás. Recordemos que aún nuestro Señor Jesucristo, de lo que mencionábamos, fue tentado furiosamente por el enemigo. Dios no nos ha prometido que si somos cristianos obedientes seremos menos tentados, sino pero sí promete darnos la salida. O sea, el decir, bueno, si ustedes son fieles cristianos, ustedes no van a ser tentados. ¿Sabe qué es lo que Dios promete? Ayudarnos, darnos la salida. Dios bendiga a nuestra hermana Jocelyn, que ya está con nosotros. Un saludo para su familia también. Aquí está nuestra hermana. Bueno, tenemos ahí comentarios, ¿verdad? Ok, estábamos leyendo esto. Primera de Corintios, vamos a ir ahí. Primera de Corintios, si usted tiene Biblia, por favor, vaya conmigo, estudiemos juntos la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Primera de Corintios 10, 13. Dice la Biblia, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dice que nos... Déjame ver acá. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto es lo que Dios promete, ayudarnos en medio de la tentación. Entre más fiel eres a Dios, entre más buscas a Dios, más vas a ser tentado, pero más Dios te va a ayudar a resistir la tentación, de tal manera que Él no va a permitir una tentación que sea sobrehumana, que tú no puedas soportar humanamente. O sea, quiero decir que nadie puede decir esto. Es que pequé porque soy débil, la carne es débil. Dios dice que la carne es débil. No, Dios dice que somos fuertes en Él, que si estamos en Él, no va a venir ninguna tentación que sea más fuerte que Él. Él nos ha dado esa fortaleza. La palabra de Dios dice en Efesios, ¿verdad?, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces veíamos esto, ¿verdad? Además el Señor le dijo a Pablo y nos dice a nosotros, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, de acuerdo a lo que dice 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9. Entonces, ¿qué? No debemos temer. Podemos confiar plenamente en Cristo y su socorro cuando damos un paso de obediencia. Dios va a estar ahí para ayudarnos. Cuando tú das un paso de obediencia, Dios está ahí para ayudarte en cualquier situación que llegue a tu vida. Así es que ese punto, ¿verdad?, o esa razón equivocada de que mucha gente dice, me quiero bautizar para no tener tentación o más tentaciones, entonces es una razón equivocada. Porque esto es lo que muchas veces la persona piensa. Algo otro dice, no me bautizo porque esto es serio. No, si es que el bautismo es serio y todo lo que el Señor estableció. Aún la vida en Cristo es seria, esto no es un juego. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Obedecer lo que Dios nos ha mandado a obedecer. El Señor dice, ¿ya creímos? Sí, bautícese. ¿Ya creímos? Hay que bautizarnos. ¿Hemos creído en Él? Sí, bauticémonos. Esto es lo que el Señor nos manda a través de lo que nosotros podemos, ¿verdad?, encontrar en la palabra de Dios. Ahora, vamos al otro punto, el punto número 5. Me quiero bautizar para hacerme miembro de una iglesia o denominación. De una iglesia o denominación. Me quiero bautizar para hacerme miembro de una iglesia o denominación. No sé si alguna vez usted ha escuchado esto. Yo me quiero bautizar para hacerme miembro de la iglesia o de la denominación tal. Por eso, no, el bautismo no es para eso. Es una razón equivocada por la cual usted quiere bautizarse. No es de esa manera. Hay algunos textos, ¿verdad?, que vamos a estar leyendo de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña referente a esto, ya que la Biblia dice que la única membresía que reconoce el Nuevo Testamento es la de ser miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cuándo tú eres miembro del cuerpo de Cristo? En el momento que tú recibes a Cristo en tu corazón. ¿Cuándo vienes a ser parte de la iglesia? En el momento que tú recibes
a Cristo. Ok, continuamos. Estaba viendo una cita bíblica ahí, pero la verdad no estamos tratando ese tema ahorita. Estamos hablando del bautismo. Así es que si tiene algún comentario referente al tema que estamos tratando, o alguna pregunta, puede hacerlo. Déjeme ver si hay algunas preguntas acá. Dice, el hermano decía, es una pregunta. Sin el bautismo no somos miembros de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Sin el bautismo no somos miembros de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Bueno, lo explicamos, ¿verdad? Todo aquel que ha recibido a Cristo es parte del cuerpo de Cristo, es miembro del cuerpo de Cristo, el que ha recibido a Cristo. Y como miembro del cuerpo de Cristo, se bautiza, que es lo que sigue después de creer. Bautizar. Bueno, estuvimos leyendo, ¿verdad? Vamos a leerlo nuevamente. Marcos 16:16. Marcos 16:16. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué sigue entonces después de creer? Bautizarnos, hermano. En la obediencia que mantenemos en Cristo Jesús, le creemos, venimos a las Escrituras, aprendemos, tenemos un lugar donde asistir, donde nos enseñan la palabra del Señor para crecer y madurar espiritualmente, y en la lectura de la palabra de Dios, no solamente en la iglesia, sino también en nuestros hogares. Y digo esto porque hay personas, hay cristianos que no leen la Biblia. Honestamente, hay gente que la tienen en su casa, pero no la leen, no les llama la atención leer la palabra. No hay una relación con la Biblia, no tienes relación con Dios. No puedes decir que eres hijo de Dios si tú no lees la Biblia. Estos puntos ya los hemos tratado antes. Ok. Tenemos acá Marcos 16:16, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mas el que no creyere será condenado. Ok, este hermano Benigno, ¿verdad? Insiste en el texto que nos ha publicado acá. Entonces, creo que hace preguntas acá. Es alguien, déjame ver acá. Ok, creo que ahí está. Qué mal ahí. Entonces, creo que él dice que es alguien bautizado, pero no le entiendo, hermano, su pregunta. No le entiendo, porque aquí está hablando de una inmoralidad sexual, ¿verdad? De esta persona que tuvo. El tal, ¿verdad? Dice, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. Así es que, bueno, no sé qué nos quiere decir esto, porque está insistiendo en que lo estudiemos. Ya lo leímos, hermano. ¿Alguna pregunta referente al tema que tenemos? Bueno, nuestra hermana dice, Jocelyn, ¿a qué edad se puede bautizar un niño? ¿A qué edad nosotros podemos bautizar a un niño? Ok. Debo de entender, ¿verdad? O debemos de entender primeramente cuando nos referimos a un niño, de qué edad estamos hablando, porque un niño comienza desde el momento, ¿verdad? Un bebé recién nacido, es un niño, también le llaman un niño. Entonces, pero ella dice a qué edad se puede bautizar a un niño. Ayer, no sé si fue ayer o antier que estuvimos tratando este punto, este tema, porque nos hicieron esta pregunta, y yo di esta respuesta muy personal mía. Quizás cualquier otro pastor tenga una opinión diferente, pero hablaba acerca del conocimiento que la persona tenga, porque un niño de 12 años, podemos llamarle niño, de 14 años, muchas veces la gente le llama niño, ya no le dicen muchacho, no, el niño, oh, tu niño, ven para acá, ¿verdad? Una persona de 12 años, de 13 años, por lo menos en nuestros tiempos, esa persona o ese niño, ¿verdad? Ya conoce, ya tiene uso de razón. Yo estaba hablando referente a mi país, El Salvador, como también, ¿verdad? Estuve viendo algunas estadísticas de la niñez, ¿verdad? Del Brasil.
Por ejemplo, en el Brasil hay reportes de niños de 8 años ya empuñando un arma, asaltando a las personas, robándole a la gente, escondiéndose para hacer lo malo. Un niño de 8 años, imagínese usted. Esto es lo que estaban en las noticias diciendo, niños de esa edad, ¿verdad? Ya están delinquiendo. Entonces, ese niño que se está escondiendo para hacer las cosas, ya sabe que lo que está haciendo es malo. Entonces, ya hay uso de razón. Yo ponía este ejemplo, ¿verdad? En nuestros tiempos, quizás más allá, a nosotros nos decían, por ejemplo, que los bebés venían, que los traía la cigüeña, ¿verdad? Nos decían a nosotros, ya lo va a traer la cigüeña. Tu mamá está esperando que la cigüeña le traiga a tu hermanito, a tu bebé. Y nosotros, ¿verdad? Y no estoy hablando de niños que ni siquiera saben hablar, o sea, ya grandes, pero había quizás un desconocimiento o ignorancia, no sé cómo, ingenuidad, no sé qué palabra usar en esto, ¿verdad? Que ya grandes y todavía ignorábamos muchas cosas. Ahora en estos tiempos no es así. La niñez es más despierta, por decirlo de esta manera. Yo no sé si es la misma tecnología, no sé si son las clases que les dan en las escuelas que despiertan más rápido. Entonces, y a esto yo me quiero referir. ¿Cuándo es que se debe de bautizar o a qué edad se debe de bautizar un niño? Cuando tiene uso de razón, de que es pecador y que Cristo es el Salvador y que tiene que venir a Cristo porque hay una condenación y que el único que puede limpiar su vida de sus pecados, su alma de su pecado, es Cristo Jesús. Y hay un genuino arrepentimiento en ese niño y una intención y un deseo de servir a Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Una persona nacida de nuevo, no importando la edad que tenga. Entonces, consideramos esto. Hay niños o jóvenes más maduros que una persona de 40, 50 años. Hay personas de 40, 50 años dentro del Evangelio, hermanos, que parecen niños, o sea, en cierta manera inmaduros, quizás por decirlo de esta manera. Actúan como la gente de afuera, totalmente inmaduros, y hay jóvenes con una temprana edad que se ven mucho más maduros que esta gente que tiene ya muchos años de edad. Entonces, yo considero que el pastor debe de evaluar. Esta es mi opinión. Cada pastor puede poner fecha, puede poner edades. Está bien, yo respeto cualquier situación. Yo estoy dando mi opinión. Si uno como pastor examina, bueno, porque por lo menos acá en la iglesia acostumbramos el llevar estudio. Y ahí uno considera, ¿verdad? Qué madurez, qué conocimiento tiene ese niño, ¿verdad? De lo que va a hacer, porque el bautismo, la persona que se bautiza tiene que saber por qué se está bautizando. Entonces, todas estas cosas influyen, hermana. Así que yo no le podría decir, hay una edad, hay gente que dice desde los 12 años, porque desde los 12 años el niño ya tiene conocimiento, porque Jesús a los 12 años ya hablaba en el templo con los maestros y hablaba de la ley. No, eso no quiere decir que a esa edad se puede bautizar. Además, estamos hablando de Jesús. Y otra de las cosas, estamos hablando de un niño judío. ¿Desde qué edad a un niño judío le comienzan, de acuerdo a la tradición, comienzan a enseñarle referente a la ley y a todas sus enseñanzas que mantienen los judíos? Desde la edad de 5 años. O sea, cuando un niño viene a llegar a los 12 años, es un conocedor de las escrituras de la ley. Entonces, ahí, o sea, basados a este conocimiento, si el niño ha nacido en un hogar cristiano, es un niño que entiende las cosas del evangelio, su condición, que ha madurado espiritualmente y ha recibido a Cristo como su Salvador, y su conducta no es en realidad, aunque no podemos descartar que sigue siendo niño, ¿verdad? Y que va a tener cosas de niño, pero hay una madurez espiritual en las cosas y el respeto a Dios. El respeto a Dios. Por ejemplo, muchas veces cuando hemos tenido reuniones de culto, y quizás todos los hermanos que están aquí, ¿verdad?, en videos de diferentes iglesias, no van a decir, no es cierto. Hay niños que son más maduros que la gente adulta. Niños que a la hora del culto, a la hora del mensaje, ellos están, si es de la alabanza, cantando a Dios. Si es el momento del mensaje, están quietecitos, escuchando la palabra con su Biblia y yendo a la Biblia, que son niños todavía. Y hay gente, hermanos, de edad avanzada, de 30, 40, que ya son personas adultas, que o platicando, o mascando chicle, o corriendo al baño, y no hay una tranquilidad en ellos. Inmadurez espiritual. Entonces todas estas cosas se deben de evaluar. Hermana, espero, ¿verdad?, con todo esto que dije, haber contestado su duda. He dado mi opinión personal. La madurez del niño lo va a decir todo, y el conocimiento. Por eso considero que tiene que tener madurez y hay conocimiento acerca de las cosas que va a hacer. Ok, continuamos. Dios bendiga a nuestra hermana Flor, nuestra hermana Kimberly. Dios le bendiga. Nuestra hermana Benny, un saludo para nuestra hermana y su familia.
Eh, Jocelyn, nuestra hermana Jocelyn dice, ¿solo un pastor bautiza o también es delegado a otra persona? No, si el pastor delega a alguien más lo puede hacer. No solamente el pastor, bueno, Jesús, él registra la Biblia que él comenzó, ¿verdad? Bautizando de acuerdo a lo que hemos visto en los estudios anteriores. Pero luego encontramos en la Biblia, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Luego, él preparó a sus discípulos para que lo hicieran ellos. Un hermano, un líder de la iglesia puede hacerlo, delegado por el pastor, puede hacerlo, ¿verdad? No hay ningún problema por eso. Ahora, vamos a ver acá. Pastor, las lenguas, yo creo que es en forma de pregunta lo que dice nuestro hermano, otra vez, déjeme ver. Nuestro hermano Joel, pastor, las lenguas son señal de que una persona recibe, pienso que quiso decir nuestro hermano, el bautismo con el Espíritu Santo, porque para mí el hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo, pero unos dicen que si uno no habla en lenguas angelicales, nunca ha sido bautizado con el Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo. He tenido estas clases de preguntas y muchos hermanos han opinado, bueno, el pastor o fulano o el predicador tal o el hermano tal o alguien me dijo de que si yo no hablo en lenguas no tengo el Espíritu Santo de Dios. Esto es falso. Lo que dice nuestro hermano, yo esto lo escuché también, ¿verdad? Cuando comenzábamos en el Evangelio, que si alguien no habla en lenguas, ¿verdad? Es porque no tiene el Espíritu. El hermano dice, refiere a ser bautizado con el Espíritu Santo, que es diferente tema al que estamos tratando, pero vamos a poner atención a esto. Las lenguas son señal de que una persona recibe el bautismo con el Espíritu Santo, no. Pero hay que definir también qué es bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Solamente cuando se habla en lengua es porque la persona está siendo llena o es llena del Espíritu de Dios. Yo considero que no, porque Pablo escribiendo a los Gálatas, a la iglesia en Galacia, les habla de una manera diferente. Por ejemplo, Gálatas, capítulo 5, si no me equivoco. Déjenme encontrar acá. Gálatas, capítulo 5. Vea lo que dice la palabra, el verso 22. Mas el fruto del Espíritu, fruto del Espíritu. Y si hay un fruto del Espíritu en la vida de una persona es porque el Espíritu está ahí. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, una persona que no habla en lenguas, ¿tiene el Espíritu de Dios? Claro que sí. El apóstol Pablo preguntaba cuando hablaba referente a los dones, ¿todos son apóstoles? En Corinto, ¿verdad? Le escribía a la iglesia en Corinto, o la iglesia de los Corintios, y le decía, ¿todos son apóstoles? No. Romanos también, escribiendo a los romanos referente a los dones, le dice, ¿todos son apóstoles? No. ¿Todos son profetas? ¿Todos profetizan? No, no todos profetizan en la iglesia. ¿Todos hablan en lengua? No, no todos hablan en lengua. O sea, eso, el que no hable a alguien en lengua, eso no quiere decir que no tenga el Espíritu de Dios. La persona tiene el Espíritu de Dios en el momento, ¿verdad?, que recibe a Cristo. Déjenme ver acá, más adelante. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Ferdi, nuestro hermano Marino, que está también con nosotros. Bueno, nuestra hermana Jocelyn dice, gracias, muy claro todo. Qué bueno, hermano. Continuamos, no hay más preguntas. Entonces, decíamos el punto, me quiero bautizar para hacerme miembro de una iglesia o denominación. Esto es una razón equivocada. Se está refiriendo al bautismo en agua, hermano. Eliud. Marcos 16:16. Es lo que mi hermano está citando ahí.
Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Él pregunta si este bautismo se refiere al bautismo con el Espíritu Santo o al bautismo en agua. No, está refiriéndose al bautismo en agua. El que creyere y fuere bautizado, porque es lo mismo que Jesús dice en Mateo capítulo 28 y verso 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es la misma encomienda, mi hermano, ¿verdad?, que está hablando el Señor acá en Marcos capítulo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios bendiga a Eri Méndez, un saludo. Le damos la bienvenida también a Ángeles Franco. Nuestro hermano Eri dice, aquí desde Oaxaca, México. Así que un saludo para todos los hermanos y amigos en ese lugar, ¿verdad? Allá en México. Dios me les bendiga grandemente. Si tiene alguna pregunta referente al tema que estamos tratando, puede hacerlo, por favor. Entonces, decíamos que la única membresía que reconoce el Nuevo Testamento es la de ser miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia del Señor, cuerpo que es la iglesia del Señor. Cada uno, hay hermanos viéndonos de diferentes partes del mundo, diferentes países que han creído en Cristo y todos pertenecemos a esta iglesia, a la iglesia del Señor, a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Entonces, veíamos esto, que es la pregunta de las razones equivocadas. Me quiero bautizar para hacerme miembro de una iglesia o denominación. Miembro de una iglesia o denominación. Dios bendiga a nuestro hermano José Contreras. Le damos la bienvenida también al video. Entonces hemos explicado esto. ¿Cuándo ocurre el ser miembro, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo? Cuando tú y yo nos entregamos a Cristo. En ese momento ocurre. Cuando tú y yo nos entregamos a Cristo Jesús. El bautismo, por lo tanto, no nos hace miembros del cuerpo de Cristo porque ya somos miembros. Y nos bautizamos porque somos miembros, ya pertenecemos a ese cuerpo de Cristo. El bautismo tampoco no nos hace miembros de una denominación, porque la Biblia no reconoce las denominaciones. Sin embargo, el ser bautizado, el creyente se identifica públicamente como seguidor de Cristo y por tanto se asocia visiblemente con un grupo de creyentes, se asocia visiblemente a un grupo de creyentes. Gloria al Señor. Déjenme ver por acá. Ok, estaba tratando de ver algo. Entonces, esto ya lo estuvimos viendo, ¿verdad? Estoy en cierta manera, ¿verdad?, tratando algunas preguntas también ahí, pero esto ya lo estuvimos viendo en los estudios pasados, referente al bautismo. Estuvimos hablando, comenzamos con tratar ese punto del agua, porque tenemos que bautizarnos en agua, ¿verdad? Bautizarnos en agua. Yo explicaba que el 90%, casi todas las religiones del mundo bautizan en agua, ¿Y por qué el agua? Estuvimos tratando, ¿verdad?, ese punto. Estuvimos explicándolo hace unos temas ahí pasados. Entonces, estuvimos hablando también referente, ¿verdad?, al bautismo. Este es el tema, referente a este bautismo. Y todo lo que trae con él el ser bautizado, todo lo que trae con él, ese trasfondo, por decirlo de esta manera, tanto psicológico, antropológico y social, al momento de ser bautizados. Y estuvimos explicando esto, psicológico porque la persona se siente parte de algo, o en este caso del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, o de una institución. Antropológico porque el sentimiento de exteriorizar, es un sentimiento de exteriorizar en un gesto o en un acto simbólico
de lo que siente por dentro de ser parte de la familia de Dios. Sociológico, porque ser parte de una sociedad, ¿verdad?, pertenece a una sociedad religiosa, lo hace parte de esa sociedad religiosa. Dios bendiga a Jesús Sepúlveda, que está con nosotros. Entonces estábamos viendo razones equivocadas por las cuales la gente muchas veces se quiere bautizar. Me quiero bautizar porque yo quiero dejar el pecado. Quiero que Dios me ayude y que muchos dicen que el río, por si lo van a bautizar en río, que el agua se lleve mis pecados. Yo recuerdo, ¿verdad?, escuchar en cierta ocasión a alguien que, bueno, estábamos realizando bautismo, ¿verdad?, en un río, y por allá el agua iba corriendo, pasaba por donde estábamos nosotros y más adelante habían personas bañando. Decía, uy, pobrecitas aquella gente, todos estos pecados de esta gente, allá lo están recibiendo todos ellos. No es cierto, es falso. Los pecados no se los lleva el agua. Los pecados los quitó Cristo, los limpió, los lavó, nos lavó con su sangre preciosa. De tal manera que cuando vas a las aguas bautismales, tú ya eres limpio. Hay muchas personas que opinan de que se bautizan para ser perdonados de pecado. Las personas, ¿verdad?, que creen en la unicidad o los unicitarios enseñan referente a esto. Tienes que bautizarte para que tus pecados te sean perdonados. No es cierto, porque entonces Cristo en vano murió. ¿Por qué murió Cristo? Entonces, porque si el bautismo te perdona los pecados, entonces, ¿para qué ir a Cristo? Mejor bauticémonos y tranquilos, ya somos limpios. No, es Cristo quien perdona los pecados. Dice la palabra que Él nos lavó con su sangre preciosa. Nuestro hermano Bernacruz dice, Dios le bendiga, hermano, desde Puebla, México. Un saludo para nuestro hermano y un saludo para todos, a toda esa linda gente allá en Puebla, México, a todos los hermanos, a todos los amigos. Dios les bendiga. Dios bendiga también a Omar Ortiz. Dios bendiga a su familia, su vida. Esperamos se encuentren bien. No sé si hay más preguntas, pastor. Ok, dice, pastor, buenas noches. ¿Estará bien bautizarse en una piscina? Dice nuestro hermano, ¿estará bien bautizarse en una piscina? Esto también, ¿verdad?, lo he escuchado y gracias por preguntar, hermano, porque también hay personas que dicen, no, es que donde la persona se debe bautizar es donde el agua corra, el agua esté corriendo. Y no se debe de bautizar, como dice, donde el agua esté encerrada, en una piscina, en cualquier otro lugar. Una laguna, no te puedes bautizar ahí. O otros piensan que el bautizarse en el mar, eso no es bíblico, que es pecado, porque si lo haces en el mar simboliza pecado. Esto, de verdad, hay cosas que la gente cree que la verdad no tenemos un respaldo bíblico para aceptar esas creencias. Entonces, nuestro hermano pregunta, ¿está bien bautizarse en una piscina? Claro, donde hay agua, donde usted pueda ser sumergido completamente. Puede bautizarse ahí. No hay ningún problema. Encontramos en la Biblia, ¿verdad?, ejemplos, claro, Jesús, Juan bautizaban en el río Jordán, en algunos otros lugares, ¿verdad?, donde había agua. El eunuco iban pasando por un camino y de repente vieron agua. No dice la Biblia específicamente si era un río que corría el agua, si era, no sé, pero había agua y había suficiente agua. Descendieron ambos al lugar y fue bautizado. ¿Qué es lo importante en el bautismo? Que la persona sea sumergida. Esto lo estuvimos viendo. ¿Qué es lo que significa el bautismo? O la palabra bautizo en el griego, ser sumergido o ser hundido, en este caso en el agua. Ok, su hermano Joel dice, pastor, pero hay mucha gente equivocada. Dicen que el bautismo es para ser hijos de Dios y por eso bautizan los niños, porque dicen que el deseo de ellos como padres es que su hijo sea hijo de Dios. El bautismo no es para ser hijos de Dios. El bautismo es para los hijos de Dios. El bautismo no es para ser hijos de Dios, es para aquel que ya nació de nuevo. ¿Has creído en Cristo? Entonces, bautízate. Si has creído en Cristo, eres hijo de Dios. Entonces, esto es lo que la Biblia nos enseña, lo que estuvimos leyendo en Marcos
16 dice, el que creyere, creer primero, en primer lugar, y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. El creer y ser bautizado y ser salvo termina con punto y coma. Luego continúa, mas el que no creyere será condenado. O sea, que la base de ser salvo no está en ser bautizado, sino en creer en Cristo Jesús. Entonces, nuestro hermano dice que hay gente que dice que el bautismo es para ser hijos de Dios. Ahora, algunos bautizan a sus hijos, digo, niños, considero que nuestro hermano, sí, dice, bautizan los niños que dicen que el deseo de ellos como padre es que sus hijos sean hijos de Dios. No es cierto, ellos lo que en realidad van siguiendo es la tradición de que la iglesia enseña, ¿no? De que a los niños hay que bautizarlos. Esto no es bíblico. El bautismo no es para niños. El bautismo no es para niños y estoy hablando de aquellos niños, ¿verdad?, que no tienen conocimiento de lo que está pasando. Hay gente que bautiza a sus niños recién nacidos, dice fulano, dice el cura, quien sea el que esté realizando, fulano quiere ser bautizado. Sí, contesta por allá el padrino. Entonces, ¿quién está siendo bautizado? ¿El niño o el padrino? Entonces, esto es para gente que ya tienen uso de razón, que saben bien lo que están haciendo. ¿Y por qué han llegado al bautismo? Si han llegado hasta el bautismo y ese deseo de bautizarse es porque ya creyeron en Cristo y lo están haciendo en obediencia, ¿verdad? Para poder, seguir en esa obediencia a Dios y cumplir lo que Dios nos ha mandado. No sé si hay más preguntas por ahí. Tenemos aproximadamente ya 1 hora, hermanos, con el tema. No sé si ustedes tienen más preguntas. Entonces, ¿por qué el creyente se bautiza? El creyente se bautiza porque el Señor así lo manda, porque es un testimonio visible de nuestra profesión de cristianos, ¿verdad? De ser cristianos, hijos de Dios. Pero nuestra seguridad, como ya hemos visto, proviene de la obra de Cristo por nosotros, una obra perfecta que no puede ser mejorada ni complementada, la obra de Cristo. Ok, dice nuestro hermano acá, Uber, de León. Buenas noches, hermano pastor. A mí me bautizó mi mamá cuando era pequeño, tenía como 5 años, pero ahora que recibí a mi Señor Jesucristo como mi Salvador, me bauticé. Me dicen que ya estaba bautizado, ¿verdad?, dijo nuestro hermano. Pues la verdad que no. Y fue bueno que lo haya hecho, hermano, porque usted ya lo hizo consciente y usted tomó la decisión, no fueron sus papás. Y este es el problema cuando se bautizan infantes o niños recién nacidos muchas veces. El hermano dice que tenía 5 años apenas. Considero que no sabía qué es lo que estaban haciendo sus papás, ¿verdad? Como dijo nuestro hermano antes, bueno, yo quiero que este sea hijo de Dios, así es que lo voy a bautizar ya pequeño, pero el niño no sabe. El bautismo es para la gente que ya tiene conocimiento, que ya tiene uso de razón y sabe lo que va a hacer. Entonces, bien hecho, hermano, ¿verdad? Sea bautizado nuevamente porque ese bautismo no cuenta. Ahora, vamos. Sí, claro que sí, hermano Joel. Gracias, muy clara explicación. Le pregunté porque debe de haber gente que está en ese error y necesitan de esa explicación. Gracias. Claro que sí, hermano. A su hermana Yusel le dice, ¿cómo un niño puede empezar a estar con Dios? Bueno, ¿cómo puede un niño estar con Dios o ser cristiano? Pienso yo. No sé, enseñándole la palabra, hermano. La fe viene por el oír. Desde ahí se comienza. Y esto nos abarca, nos involucra a todos los cristianos, adultos, ¿verdad? Todo niño que ya tiene conocimiento. Esto es con la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué fe? Esa fe te apunta a Cristo, te lleva a Cristo para recibirlo como tu único y suficiente Salvador personal de tu vida. Recibiéndolo a Él, tienes comunión con Él, estás con Dios, estás en Dios y Dios está en tu vida. Esto es lo que dice Juan y nos enseña, ¿verdad?, en el Evangelio, o Jesús nos enseña en el Evangelio de Juan, capítulo 17, ¿verdad? Nos enseña acerca de esto, de esta comunión y unión con Dios, con Cristo. Somos parte del cuerpo
de Cristo. No sé si hay más preguntas. Puede escribir ahí, hermano, sus preguntas, cualquier duda que usted tenga. Ok, vamos a ver si hay más. No. ¿Qué instrucciones dejó el Señor Jesús en cuanto al bautismo? ¿Cuáles fueron las instrucciones? ¿Cuáles fueron las instrucciones que Jesús dejó referente al bautismo? Vamos a tratar este texto donde dimos inicio, ¿verdad? Después de su muerte y resurrección, momentos antes de partir de este mundo, el Señor Jesucristo dio a sus discípulos instrucciones sobre el bautismo. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, de acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 28, 18 al 20. Las instrucciones del Señor son mandamientos y nos sugieren, ¿verdad? Mandamientos que Él nos da y no una sugerencia, bueno, yo les sugiero, no, nos manda a hacerlo y llevan consigo la autoridad de Él mismo. Entonces, las instrucciones que dejó el Señor en cuanto al bautismo es bautismo solamente a los creyentes, solamente para los creyentes. ¿Cómo? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok. Déjame ver por acá. Ok, nuestro hermano Manuel dice: pastor, a los niños está bien que se los dedican a los 8 años de nacidos. Bueno, algunas iglesias tienen esa costumbre, otros 8 días, ¿verdad? No sé si 8 años o 8 días, quiso decir nuestro hermano, porque, bueno, a los niños judíos los presentaban al octavo día, por lo que menciona ahí, ¿verdad? Algunos escritos. Se circuncidaban también. Eh, Pablo dice, ¿verdad? Circuncidado al octavo día. Menciona el apóstol Pablo esto. Pero yo considero, hermanos, que eso depende, ¿verdad? Del pastor o de la doctrina interna que tenga la iglesia. La verdad, la Biblia no especifica qué edad. La Biblia dice que algunos padres llevaron a sus hijos a presentárselos al Señor, pero no dice qué edad tenían los niños. Habla de niños, pero no dice qué edad. Así es que yo considero que cualquier edad, después de nacido el niño, se puede presentar delante del Señor. Ah, mi hijo de 9 años, dice nuestra hermana, ora y lee la palabra. Qué bueno que lo hace, hermana, que ora y que lee la palabra, hermana Jocelyn. Ok. Entonces decíamos, ¿qué instrucciones dejó el Señor Jesús en cuanto al bautismo? Primero, que el bautismo es solo para los creyentes. ¿Y qué más? Que se haría en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, referente a que el bautismo es solo para creyentes, el Señor Jesús comienza diciéndoles que deben hacer discípulos, es decir, que se predicase, ¿verdad? En su nombre, en el nombre de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. Vamos a ver lo que dice Lucas. Lucas capítulo 24. Vamos a tomar el verso 47, Lucas 24, 47. Ok, estaba viendo ahí los comentarios.
Dice el verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Comenzando desde Jerusalén. Déjenme ver por acá. Ok, estamos ahí. Bueno, ahí estamos. Las preguntas. Ok. Entonces hablábamos acerca de esto, de las instrucciones que dejó el Señor Jesús, ¿verdad? En cuanto al bautismo. El bautismo dijimos que es solo para creyentes. De acuerdo a lo que dice acá, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ok, dice acá Lisbeth Cabrera. Cabrera. Yo he visto que niños de 12 años los bautizan en iglesia cristiana. ¿Eso es prudente? Déjeme ver otro comentario. Ok, déjeme contestar esta primero. Yo he visto que niños de 12 años los bautizan en iglesias cristianas. ¿Eso es prudente? Vuelvo y repito, ¿verdad? Dependiendo, yo considero que el pastor que lo hace ha examinado, ¿verdad? En cierta manera, la conducta de ese niño, porque hemos dicho, un niño de 12 años, encontramos en iglesia niños de 12 años que son más maduros que una persona de 30 o 40 años de edad. Incluso teniendo un tiempal de años en la iglesia, hay niños que son más maduros que personas adultas. Y esto lo ponía como ejemplo. Hay niños que en la alabanza están alabando a Dios, cantando a Dios, glorificando a Dios. Al momento del mensaje, los niños están quietos ahí escuchando, leyendo la Biblia, siguiendo el mensaje con los textos bíblicos. Y hay personas adultas que con 30, 40 años, 50 años, quizás más, hermanos, que están platicando, están distraídos, no están poniendo atención. O sea, vemos madurez. Entonces considero que el pastor examina todo esto para llevar a un niño de 12 años a las aguas bautismales. Entonces considero que todo esto depende de la madurez de ese niño. Primero, que ya tiene que tener conocimiento, porque para llevarlos a las aguas bautismales tiene que tener conocimiento de lo que está haciendo. Ya ha recibido a Cristo, ya sabe que es un pecador y que tiene que venir a Cristo, ya lo ha recibido primeramente para luego pasar a este otro paso. Pastor, tengo mis hijos gemelos de 15 años y los quiero preparar para el bautismo. Ellos me dicen que les da miedo. Que me aconseja usted? No sé por qué les da miedo, hermana, el bautizarse. Ahora usted dice, los quiero bautizar. No sé si ellos están recibiendo enseñanza referente al bautismo, si ellos ya son creyentes, que ya recibieron a Cristo en su corazón. Todas estas cosas, ¿verdad? Que implican todo esto del bautismo. El recibir a Cristo como Salvador personal, saber, ¿verdad?, que el hombre es pecador y que necesita a Cristo como Salvador. Ya lo recibieron a Cristo. Ahora enseñarles la palabra, ¿verdad? Prepararlos de esa manera. Okay. Le doy la bienvenida a nuestro hermano Jason, que está con nosotros. Bueno, veíamos esto, ¿verdad? Que el bautismo para los creyentes, solo para los creyentes. Toda enseñanza debe de considerarse secundaria al mensaje de salvación. Primero tiene que venir a la conversión con el nuevo nacimiento, ¿verdad? Con el nuevo nacimiento empieza una nueva vida. La palabra de Dios contiene muchas instrucciones de cómo vivir en esta nueva vida en Cristo Jesús. Una de ellas es, ¿verdad?, el bautismo. Por lo tanto, no se debe bautizar a una persona antes de la conversión. El bautismo cristiano es solo para los discípulos de Jesucristo. Ok, tenemos ahí. Yo les... Bueno, no sé si va a terminar de escribir ahí nuestro hermano.
Entonces, los cristianos en el Nuevo Testamento entendían esto y por eso solo bautizaban a los que creían. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, de acuerdo a lo que nos dice Hechos, capítulo 2, verso 41. Vamos a ir ahí. 2:41, Hechos 2:41. Dice la palabra: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, de acuerdo a lo que nos dice el libro de Hechos. Felipe predicó en Samaria y cuando creían se bautizaban hombres y mujeres. Capítulo 8 de Hechos, verso 12, dice la palabra: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Bueno, le damos la bienvenida a los hermanos, nuestro hermano Marco Guzmán. Dios bendiga la vida de nuestro hermano y de su familia. Gloria al Señor. Luego la palabra de Dios dice que evangelizó al etíope, a quien después de creer también bautizó, de acuerdo a lo que nos dice Hechos capítulo 8, 36 al 39. También dice que Ananías bautizó a Saulo después de convertirse, Hechos capítulo 9, verso 17 y verso 18. Pedro mandó a bautizar al primer grupo de gentiles después de que se convirtieron en cristianos. Hechos capítulo 10, verso 46 al 48. 10, 46, 48. Dice la palabra: porque les oía que hablaban en lenguas y magnificaban, y que magnificaban a Dios. Entonces respondiendo Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y dice ahí: entonces les rogaron que se quedasen por algunos días. Ahora, continuamos. Hechos también, ¿verdad? 18, verso 8. Vamos a ver ahí. Dice el verso 8: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. A ver por acá. Nuestra hermana Neira: entonces han recibido a Cristo, hermana. Dice: yo les comparto la palabra desde pequeños, asisten a la iglesia. Ok, pero hay que recibir a Cristo de acuerdo a lo que estamos leyendo acá en la palabra de Dios. Si lo hicieron, pues están aptos para ser enseñados referente al bautismo. Pastor, pero el bautismo es una decisión personal y un niño de 12 años ya decide si lo quiere hacer uno por él, va. Ok, respondiendo a la hermana Esperanza Ramírez, yo estaba mencionando esto, ¿verdad? Referente a la edad. El pastor analiza la madurez del niño. Vuelvo y digo, un niño de 12 años, encontramos niños de 12 años en iglesia más maduros que la gente vieja, por decirlo de esta manera, que la gente vieja. Y no solamente viejos de edad, sino de estar también en la iglesia. Hay personas que tienen un montón de tiempo en la iglesia y todavía son inmaduros. Y respetan la hora del mensaje, están platicando, están texteando o están en el baño ya texteando, llamando por teléfono, cualquier cosa. Y hay niños, estoy hablando de niños maduros, porque no estoy hablando de todos los niños, niños maduros. Un niño de 12 años puede tener una madurez, ¿verdad? Del conocimiento de la palabra de Dios, que haya recibido a Cristo Jesús. Entonces, a eso me refiero, hermana Esperanza.
Daniel García, Dios le bendiga, dice, Dios bendiga a nuestro hermano. Entonces, tengo, ¿verdad?, como un segundo punto en este otro pregunta o lección que tenemos. ¿Qué instrucciones dejó el Señor Jesús en cuanto al bautismo? El bautismo es solo para creyentes. Ahora, hay una pregunta. ¿Debemos bautizar a nuestros bebés o niños? Creo que ya respondimos, ¿no?, esas preguntas que nos están haciendo nuestros hermanos. Cuando un niño sea suficientemente maduro para creer y entregarse al Señor de todo corazón, puede ser bautizado. En el Nuevo Testamento encontramos 5 casos donde una familia completa se entregaba al Señor, Cornelio y su casa, aunque la Biblia no describe que hayan niños ahí. Hay familias que solamente las componen personas adultas. Y bueno, Lidia y su familia, Hechos capítulo 16, verso 14, verso 15, el carcelero de Filipo, Hechos 16, 30, 34, Crispo y su casa, como lo describe Hechos 18, 9, ¿verdad? Y la familia de Estefanas, Primera de Corintios 5, 16, tomando los 5 casos juntos, podemos concluir de todos los casos, es esto, que haya madurez, madurez, madurez. Entonces, en la iglesia yo he visto niños maduros, hermano. O sea, es que muchas veces pensamos como es niño, bueno, no sabe lo que está haciendo. Hay niños que saben bien lo que están haciendo. Yo decía esto. En el Brasil, por ejemplo, ¿verdad? Los niños de 8 años, según el estudio que hay, estadísticas que hay, niños de 8 años ya están matando, están robando, se corren, se esconden, porque saben lo que están haciendo. 8 años. Un niño de 8 años había violado 5 veces a un amiguito suyo. Niño de 8 años había violado 5 veces y lo estaban llevando a corte, a un niño de 8 años. Entonces, en mi país hay niños, ¿verdad?, de una edad muy temprana, ¿verdad?, que ya andan delinquiendo algunos de ellos. Y algo otros niños con una temprana edad sirviéndole al Señor, predicando la palabra, que son predicadores de la palabra. Niños de 12 años ya predicando la palabra. Hay niños que han comenzado, hermanos, a predicar a una edad más temprana todavía y usted escucha el mensaje, un mensaje que, hermano, más respaldado que muchas veces a una persona adulta. Son niños. Entonces, desde ese punto de vista, yo considero que el pastor debe de analizar, ¿verdad?, la madurez de ese niño para poder llevarlo a las aguas bautismales. Ok, Dios bendiga a nuestro hermano René Abisaí Flores. Un saludo hasta El Salvador. Así es que Dios bendiga a nuestros hermanos. Entonces, los requisitos que el Señor nos deja, ¿verdad? Y personas que nosotros vemos, escucharon el mensaje, se arrepintieron y creyeron en Cristo, recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados. Entonces, por lo que preguntan los hermanos referente a sus hijos o sus niños, ¿verdad? Si un niño recién nacido no puede ser bautizado, entonces, ¿qué hago con el niño? Encontramos muchos ejemplos de la palabra. Notamos que María y José presentaron al niño Jesús en el templo conforme a la ley de Moisés, de acuerdo a lo que dice Lucas capítulo 2, verso 22. Fueron y los presentaron delante del Señor. Y esto era también, lo hacían de esta manera para, ¿verdad?, conocer el nombre que se le iba a dar y que quedara establecido, ¿verdad? En el libro considero que mantenían ellos el nombre de aquel niño, porque el sacerdote preguntaba, ¿cómo será conocido este niño? ¿Con qué nombre será conocido este niño en la casa de Israel? Digamos que de esta manera, ¿verdad?, un sacerdote podía preguntar. Y quien contestaba era el padre. El padre. Y si el padre faltaba, el padre no estaba ahí, un familiar más cercano, siendo varón, es el que tenía que estar presente y contestar referente al niño, al nombre. Y esto es para presentarlo, no para bautizarlo, para presentarlo. Entonces, cuando se preguntó acerca de Jesús,
¿qué respuesta entonces daría José? Porque José es el padre adoptivo, es el que habla, ¿verdad? Como padre, respondiendo a la pregunta del sacerdote, que el niño se llamaría Yeshua ben José. Yeshua ben José, si quiere usted decirlo. O sea, Jesús, hijo de José. Jesús, hijo de José. Jesús, hijo de José. ¿Cómo le llamaban a Jesús? Jesús, hijo de José. ¿Cómo lo conocían? Jesús, hijo de José. Porque ese era el nombre que se le daba. Es como encontramos la historia del ciego, ¿verdad? De Bartimeo, hijo de Timeo. ¿Por qué la Biblia explica esto? ¿Por qué tiene que mencionar al papá? En la genealogía encontramos esto mismo también. Mateo, capítulo 1, nos enseña acerca de estas costumbres del pueblo judío. Dice, libro de las genealogías de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué dice esto? Porque era la costumbre. ¿Cómo le llamaban a Jesús? Hijo de David, hijo de Abraham. Recuerde que a Jesús muchas veces le gritaron esto. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yeshua ben David, ten misericordia de mí. Ese era el nombre, o de la manera que se le conocía. Ok, continuamos o ya nos vamos. No sé si hay más preguntas. Entonces, ¿verdad? Explicábamos esto. ¿Qué hago con mi bebé? Si esta es una pregunta de las personas que están aquí viendo el video. Tenemos en la Biblia, ¿verdad? Notamos que María y José presentaron al niño Jesús en el templo conforme a la ley de Moisés, de acuerdo a lo que ya leímos en Lucas 2, 22, ¿sí lo leímos? Lucas 2, 22. Lucas 2, 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Para presentarle al Señor. Muchos años después leemos que aquellos que trajeron sus niños al Señor Jesucristo para que Él pusiera sus manos encima y orase por ellos, de acuerdo a lo que dice Mateo 19:13, que traían los niños y los presentaban al Señor, reconociendo que Él era un sacerdote. ...19 y verso 13, dice la palabra. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús les dijo, dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis. Porque de los tales, de los que son como niños, de los tales, es el reino de los cielos. Entonces, acá hay una pregunta, ¿verdad? Que de estas hemos tenido muchas en estos temas que estamos llevando. ¿En qué nombre se debe de bautizar? En el nombre que mandó el Señor. Ya que si creemos en Él y nos ha salvado, le obedecemos a lo que Él ha dicho. ¿Y qué nos dice Él en Mateo 28:19? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que nos dice la palabra, hermano Rodolfo Gómez Santis. ¿Hay más preguntas? Damos la bienvenida a Miriam González. Un saludo para nuestra hermana. Ok, continuamos. Recuerde, Jesús fue presentado después que se cumple el tiempo de la purificación y posteriormente, ya siendo adulto, Jesús fue bautizado. Así es como se deben de hacer las cosas de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos manda. Ahora, con respecto a la presentación de niños, ¿verdad? Ahí muchas veces se entiende mal esto también, porque he escuchado personas que dicen, no, hay que presentarlo para que el niño sea obediente.
Hay que presentarlo para que el niño no sea malcriado. Hay que presentarlo para que el niño se porte bien. No, no, no. Eso es ya, hermanos, ¿cómo decirle? Responsabilidad de los padres. Si el niño, por decirlo de esta manera, de acuerdo como al término de la palabra, es malcriado, es porque está siendo mal criado. Los padres lo están criando mal y por eso el niño se porta mal y se comporta mal, ya sea como lo que quiera hacer el niño. Entonces esto ya no es por es que el presentar a los niños no es para que el niño bueno ande todo el tiempo con las manitos así, ¿verdad? Alabando, adorando. No, 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 no. Esa es responsabilidad de los padres. ¿Qué es lo que tiene que hacer el padre? Enseñarle la palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando andes por el camino. ¿Cuándo? Cuando te levantes, cuando andes por el camino. ¿Cuándo? Cuando llegues a tu casa. ¿Cuándo? Cuando te acuestes. O sea, en todo momento, hablarles la palabra del Señor. La palabra de Dios hace obra efectiva, poderosa en la vida de nuestros hijos. Enseñémosles la Biblia, tendremos hijos cristianos. Instruyámosles en el camino del Señor y tendremos hijos cristianos, obedientes a Dios, su palabra y a sus padres. Entonces, ¿verdad? Como iglesia local podemos pedir la bendición de Dios sobre el bebé, ¿verdad? Y sabiduría para los padres, también con el fin de que puedan instruir al niño en los caminos del Señor. Cuando el niño crezca, el mismo padre, ¿verdad? O mejor dicho, el niño podrá tomar decisiones responsables y voluntarias. Acá hay otra pregunta. ¿Y las personas que son bautizadas? Yo creo que vamos llegando ya, ¿verdad? A esos puntos. Solo en el nombre de Jesús. ¿Es válido? Yo me apego a lo que Jesús enseñó, hermana. Entonces, si Jesús nos dice que hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, dice nuestro hermano Rodolfo, entonces la doctrina de los apóstoles que solo bautizaron en el nombre de Jesús, no nombrando lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, Mateo, está mal o no es aceptado ese bautismo. Ok, primeramente no encontramos un solo texto, ¿verdad? En el momento que textualmente diga, en el momento de estar bautizando a alguien, que lo hayan bautizado solamente en el nombre del Señor. En ningún, y si usted lo ha encontrado, por favor, publíquemelo ahí. Donde diga textualmente, donde los discípulos al momento de estar bautizando a alguien digan, te bautizo en el nombre de Jesús solamente. No hay un solo texto. Así es que considero que lo que el Señor Jesús mandó es lo que se hizo, ¿verdad? Entonces mencionaban el nombre de Jesús porque era necesario, era el que habían rechazado, era el que no habían creído en él. Entonces la gente tenía que creer, ¿verdad? En ese Jesús, en ese Cristo. Entonces, van y mandan, como hemos leído en muchos textos bíblicos, bautizándose en el nombre de Jesús. ¿Pero a qué? En lo que Jesús había mandado. ¿Cuál es ese bautismo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, en mi opinión personal, yo sé que cada persona puede tener, ¿verdad?, una opinión diferente, pero en mi opinión personal, el bautismo solamente en Jesús no vale, no cuenta. Ahora, ¿qué es lo que hago yo como pastor? Si una persona ha sido bautizado solamente en Jesús, bautizarlo de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó en Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro hermano Nelson Cubillas dice, buenas noches, saludos cordiales y bendiciones desde Panamá. Dios bendiga a nuestro hermano de una manera especial también. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esto no lo impone ninguna otra persona. Es Dios que lo establece, que se haga de esa manera. El mismo Señor Jesucristo. Ahora, nosotros tenemos también, ¿verdad? En el bautismo de Cristo, esa presencia esencial de los nombres de las personas, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Por la cual se bautizan. El nombre del Padre, del Hijo,
y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma y escuchó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ok, no sé si hay más preguntas, hermanos. Más preguntas, quizás no hay. Vamos a ir terminando ya el tema. Ok, hablábamos acerca del bautismo, llegamos a ese punto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo fue quien pronunció esta frase con relación al bautismo. Cuando el creyente se bautiza, se identifica con el Dios de la Biblia, el único Dios, el único y sabio Dios, quien ha dado a conocer eh, en tres personas, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, entendemos esto también por lo que leemos en Mateo capítulo 3, verso 17. Mateo 3, 17. ¿Qué dice la palabra? Vamos a ver acá. 3, 17. El 16 dice: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No sé si hay más preguntas, hermanos. Si no, pues damos por finalizado este tema de esta noche. Gloria a Dios. No lo hay. Entonces vamos a orar. Le damos gracias al Señor por su misericordia. No se me desconecte antes, hermano, de que oremos. Quiero que oremos todos juntos, orando unos por los otros. Por favor, vamos a orar todos juntos. Padre, le damos gracias, Señor, por su amor, por su misericordia, por este tiempo que nos ha concedido, Señor amado, de poder llevar su mensaje, llevar su palabra. Bendice a cada uno de las vidas, Padre, oh Dios amado, que han estado presentes en este estudio. Bendícele, Señor, en una manera especial. Gracias, Dios amado, por su misericordia. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios poderoso, un Dios santo, un Dios digno de toda honra y de toda gloria. Gracias, Padre Santo, por la obra que usted ha hecho en nosotros. Pido por la iglesia local, pido por cada uno de los hermanos que usted les bendiga grandemente, les ayude a todos, Padre, de una manera especial, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por su misericordia, gracias por su amor, gracias por todo lo que usted ha hecho, oh Dios amado, en nuestras vidas. Pido por todos los hermanos de diferentes países, Padre, la iglesia que estamos reunidos, Señor, en esta transmisión. Pido por cada uno de ellos que usted les bendiga, bendice sus vidas, Señor. Pido por los amigos, pido por mi hermano Manuel, Señor. Oh Dios amado, que está pasando esa situación difícil, Padre. Mira, Dios amado, referente a su trabajo, lo ponemos en sus manos. Sea usted supliendo, sea usted abriendo puertas de bendición, sea usted ayudándole, Padre, en su vida. En el nombre de Jesús lo pido. Oh Dios amado, pido, Padre, que sea usted ayudando, Señor, a nuestro hermano Rudolfo. Ayúdale, Padre, de una manera especial, su vida, su familia. Guárdale, Señor, en el nombre de Jesús. Cuídenos a todos, Padre. Pido por mi familia. Sea usted ayudándonos, guardándonos, Padre, en el nombre de Jesús. Se lo suplico, Padre Santo. Tenga misericordia y ayúdenos a todos, Padre Celestial. Lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Estamos en sus manos. Nos encomendamos, Padre Santo, en sus manos. Gracias, Padre, por esta bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Bien, aquí están los comentarios de sus hermanos. Rudolfo de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas.
Nuestra hermana Esperanza dice que tiene amigos que le han dicho que su bautismo no vale. No es cierto, hermano. Su bautismo es bíblico. Si lo encuentra en la Biblia, no se deje llevar por lo que le digan. Si lo que usted ha hecho está en la palabra, está respaldado por Dios, y eso es lo importante. Eso es lo que se necesita. Nuestro hermano Francisco, pastor, ¿cómo puedo mantener contacto? Si todavía está nuestro hermano ahí conectado, a través de este medio, hermano, el Messenger, ¿verdad? Usted puede enviar mensajes, si usted gusta, hágalo con toda confianza. Aquí estamos, hermano, cuando tengamos la oportunidad, el tiempo para revisarlo y contestar, vamos a hacerlo. Así es que, hermano Francisco, a través de esta página, en el Messenger, usted puede comunicarse conmigo directamente. Le agradezco mucho. Dios le bendiga. Buenas noches, saludos cordiales, dice nuestro hermano. Bueno, ahí estamos. Bueno, Dios les bendiga a todos, hermanos. Ha sido un privilegio, ¿verdad?, estar con ustedes acá. Es una bendición para mí poder compartir la palabra juntamente con todos ustedes. Bendiciones para todos. Que el Señor nos guarde. Para algunos noche, para otros de madrugada, para otros de día ya. Bendiciones, hermano. El Señor esté con nosotros. Será hasta pronto, si Dios lo permite.